Alberto, un gustazo saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y por supuesto que el grado de hace tanto tiempo soy yo. Pero lo que no es justo es que ustedes tengan tan lindo sol y nosotros acá estemos en una niebla londinense, ¿no? No me digas. Sí, Alberto, por ahí. no se te escucha muy bien, te aviso que no se te escucha muy bien. A ver, espera que voy a cambiar. A ver si podemos mejorar. Ahora sí. Hablábamos de niebla londinense. Mirá vos. Tenía manos libres, pero se ve que no está funcionando bien. Seguro. No, les decía que primero la alegría mía y eso no siempre está cerca de tus emprendimientos de hace tanto tiempo. Y segundo que debo protestar porque por acá hay una niebla casi londinense y usted está con un sol radiante. Pero está bien, el solcito va por barrio. Bueno, es el ponchito de los pobres y nos toca a todos. Alberto, a ver, yo quiero saber tu opinión de este tema tan discutido, que tan tratado de antes. Yo me acuerdo de haber escuchado y haber hablado, vos sabés que yo tenía buena relación con el contador Astori, y él me decía que una reforma era necesaria. Ahora, ¿es esta reforma la necesaria o podría haber otros cambios? Digo, en aspectos generales, a mí me quedé con algunas cosas que dijo el presidente ayer, es una reforma solidaria. Digo, bueno, a ver, para que la gente lo entienda, te escuchamos atentamente. Bueno, primero que hay una realidad mundial que la vimos en la ONU, ustedes saben, los amigos, digo que es la organización más importante que hay en el mundo económico, que me tocó, tuve la suerte de participar en más de una oportunidad hasta hace pocos meses atrás. Y allí se ven todas las corrientes que existen desde el punto de vista económico y social en el manejo de los temas más gruesos, ¿no? Es realmente un organismo de primerísimo nivel, son ya el más importante del mundo. Y hay dos grandes corrientes en esta materia, que se basan en un principio básico, que es el hecho de el incremento de la expectativa de vida de los seres humanos, es decir, en un poco más de un siglo y medio, el incremento se duplicó. La expectativa de vida prácticamente. Yo no tengo muy presente los números, pero realmente importantes. Y el contador Enrique Iglesias, estuve con él en una conferencia no hace mucho y el tema central justamente era ese, que el incremento impresionante de la expectativa de vida, felizmente, en el que las vacunas, por ejemplo, tienen un efecto fundamental. Bueno, pero yendo al tema, es que hay dos grandes corrientes frente a esa realidad. El hecho de la capacidad contributiva de la comunidad para pagar a los que cesan su actividad por el resto de vida que les queda. Pero es lo mismo cuando una persona tiene una expectativa de vida de 60 y algo de años, que hoy puede haber gente enorme, hay gente que sobrepasa los 80 largos. Sí. Por lo tanto, eso genera un costo que tiene que ser solventable. Por un lado están los aportes personales y los aportes empresariales, ¿verdad? Como todos sabemos, hay países donde hay aportes de un modo y no del otro, pero en definitiva hay una generación de recursos económicos mientras se está produciendo la etapa laboral, mientras se está trabajando. Se la jubilada. En ese momento es activa y aporta él, que trabaja, y aporta el empleador, como en el caso uruguayo. Para después ver en otro momento un tema que ahora estoy bastante cerca por lo de Colombia, que es todo el tema de lo que aquí son las AFAP, es decir, los sistemas privados complementarios, sistemas complementarios de jubilación, que es otro tema. Ahora, por otro lado, existen la otra corriente, que se ve mucho en los países nórdicos, en la que los costos de la seguridad social son solventados por el propio Estado, es decir, forma parte de renta general. ¿Cómo funciona en Uruguay? Bueno, mientras se alcanza el dinero de lo recaudado por los que generan los activos y sus empleadores, bueno, se pagan las jubilaciones. Y lo que falta para pagar, porque no se recauda lo suficiente, va de renta general. Claro. Es decir, va de un porcentaje del IVA, va de distintos valores, digo, ¿no? Va de distintos valores, es decir, de distintas fuentes de origen que financian esa diferencia. Y tenemos casos límites, como el de la caja militar, por ejemplo, que es absolutamente deficitaria y que necesita
centenares de emprendedores por año para poder cubrir su presupuesto, y el sistema de la seguridad social general, que normalmente lleva puntos por encima de lo que se recauda efectivamente. Claro. Es decir, que primero que nada, es que la necesidad de la reforma es indiscutible mundialmente. En algunos países más que en otros, pero en todas partes ese debate está, y en algunos se ha solucionado de distintas maneras. En el caso uruguayo, efectivamente, este tema se viene arrastrando hace muchos años. Yo incluso estaba en pleno gobierno cuando el tema de la reforma constitucional de las jubilaciones, que por suerte empató el aumento de las jubilaciones y pensiones al mismo monto de los incrementos de los funcionarios públicos, por ejemplo, que fue un hecho muy importante porque le quitó a los gobiernos de turno la facultad de jugar con los distintos valores. Es más, yo siempre me acuerdo que mi padre, que estaba jubilado por imposibilidad física, bueno, era una persecución de saber qué día del mes te iba a tocar cobrar, por ejemplo, ¿no? Ya no solo de los aumentos. Bueno, eso por suerte se ha estabilizado muchísimo y en los tiempos próximos pasados se había nivelado aún más porque se mantenía un incremento por encima del costo de vida, que es el tema más importante. Ahora, en Uruguay hoy entra este proyecto de ley. Primero que nada, me voy a referir al proceso brevemente. Yo creo que a mí me hubiera gustado que el proceso fuera de otro modo. Yo creo en la gobernabilidad democrática, la formación de consenso público para políticas públicas. Me parece que había comenzado mucho mejor que como terminó. Es decir, con una reunión amplia de todos los operadores políticos, a la que le estaba faltando, de todos modos, las cámaras empresariales, el PIT-CNT, es decir, la gente que tiene que estar en las cosas que van a luego tener que vivir los que sigan y van a tener que solventar los que Claro. sigan. Ahí hubo un procedimiento raro, Iván. Es decir, primero, el presidente se cortó solo, para hablar de algún modo práctico, fue a la sede de la presidencia del Frente Amplio, nada menos, y al principal partido del país y de oposición le entregó un ejemplar de un texto de reforma jubilatoria. Pero luego resulta que era un proyecto de la presidencia, no era un proyecto de gobierno. Y el gobierno es una coalición de partidos. Claro. Entonces, y una regla de oro, que me tocó estar muy cerca del manejo y ser parte de la coalición, hay una regla de oro. La otra parte le dice, bueno, primero pónganse de acuerdo ustedes y después yo contesto. Y el Frente no optó por ya poner un equipo de trabajo, tiene gente con mucha experiencia en esto, Murro, etcétera, y bueno, propios actores, todos los equipos que están allí, y bueno, trabajaron en un informe. Yo toda la vida lo vi al revés. Primero pónganse de acuerdo, traigan un proyecto completo y yo después me pongo a ver. Claro. Pero bueno, las cosas funcionaron así, no está mal. Pero lo que no vi bien, o no vi, no sé si bien la palabra, siempre es bueno que un presidente visite la sede de los partidos, ¿no? Pero me pareció que no aportaba mucho ir con un proyecto a referéndum de lo que fuera a decir la propia coalición de gobierno. Y bueno, de hecho pasó eso. ¿Por qué pudo haber pasado eso? Y ahí podemos ver un poco de política. Porque está claro que los partidos que integran la coalición tienen que tener un espacio para tener vida propia, porque si no, de lo contrario, quedan subsumidos en el gobierno, donde los méritos son del sector del presidente y los problemas son heredados por todos. Sí, conducta bueno, que, Alberto, discúlpame, conducta que el presidente ha reiterado, ¿no? En diferentes aspectos, en diferentes temas, él siempre trató de marcar la cancha a él, la marcó él. Tenemos un gobierno muy presidencialista, la imagen de él está por encima de todo y eso le ha costado algún enojo, y eso lo sabe mejor que yo, en el propio gabinete de ministros, porque como que él se enfoca en sus más cercanos seguidores, y pongo el caso de Salinas, que alguno lo podrá discutir, se está apartando del ministerio por discrepancia con el presidente. Pero digo, seguimos con eso. Yo creo que el presidente, es como tú decís, se corta solo, más que el presidente de la República, y yo creo que alguna vez vos me lo dijiste, se quiere posicionar como el gran líder del Partido Nacional. Sí, yo creo que lo más claro que uno puede intuir es que, por su propiedad, los años que tiene, está pensando en su reelección. Claro, exacto. Es decir,
Por lo tanto, tiene que construir, solidificar, no sé cuál es la expresión más correcta, pero es un hombre hecho y derecho. Me refiero que está pensando en que va a pasar 5 años haciendo algo y luego vuelve a ser candidato. Parecería estar en la regla de la lógica. Yo Claro. estuve muy cerca de gente que actuaba así, y es lógico ver que las cosas pasan de tiempo. Pero volviendo a ese punto, como hay que darle espacio para que todos tengan opinión, lo que pudo haber hecho el presidente en ese momento es tirar una cuerda al resto de los partidos de la coalición, diciéndoles, bueno, esto es lo mío, yo ya se lo entregué al frente, y ahora los escucho, y lo que ustedes me digan yo lo voy a modificar, con lo cual gana puntos porque está siendo receptivo, pero le da puntos a los partidos de la coalición para que tengan voz y puedan poner cosas, y no están siempre tipo escribanía votando en el Parlamento. Y bueno, porque en realidad la coalición se da a nivel parlamentario, no se da a nivel de gobierno, ¿no? Es decir, no hay una mesa como tuvimos en la coalición clásica de Sanguinetti en el segundo gobierno, como el ONTE, en donde había un intercambio no solo de ministerios, sino de activos, de una actividad conjunta de toma de decisión del gobierno. Pero son estilos, no merecen una calificación. Ahora, lo que queda claro es que esto dio tiempo a que los partidos de la coalición integren nuevos puntos. Entonces, el hecho concreto es que ahora aparece un proyecto de ley que el presidente sale a informarlo, pero quiero hacer claro que yo no voy a opinar por el momento, por la sencilla razón de que tengo la convicción de que falta pasar mucha agua debajo del puente. Y aquí viene el punto, Iván, que más me preocupa. Se va a crear esta ley no es de urgencia, por suerte. Por lo tanto, va a llevar todos los tiempos naturales de una ley. Perfecto. Eso es una gran cosa. Segundo, se va a crear una comisión especial, ¿verdad? Muy importante, para que no esté en el régimen de las comisiones comunes del Parlamento, que me ha tocado presidir varias, y tienen un ritmo complejísimo. ¿Por qué? Porque los miembros de la comisión de pronto van un día, pero no van a la sesión siguiente, por lo tanto nunca están siempre todos, y no todos escuchan a los expertos que vienen, y entonces es toda una cuestión muy elíptica y muy inusualmente funcionando con la forma que uno quisiera. Lo importante ahora, Iván, ¿dónde está? Es que ya que no hubo una oportunidad de una concertación entre todos los interesados de este tema, y me refiero, todo el mundo sabe que si el PIT-CNT no llega a un acuerdo, va a haber una movilización compleja, todo el mundo sabe que esto admite tener una ley de referéndum, es decir, todo esto sabe que es complejo, también las propias cámaras empresariales. Entonces, tienen que acordar los partidos políticos, pero tiene que haber gobernanza, que es la palabra de este momento, es no dejar que otro gobierne, sino compartir y convencer para que los otros sean parte de las decisiones que nos afectan. Bueno, esto yo creo que nos va a generar algún problema si no se abre en la comisión especial un espacio importante que no sean los clásicos 15 minutos que se le dan a los interesados. Claro, ahora, Alberto, mira, insisto, en una de las tantas charlas que tuve con el contador Astori, que siempre fue un placer conversar con él nos decía de que, claro, me hablaba el Banco de Previsión Social no es solamente pagar jubilaciones y pensiones, esto que quede claro, ¿verdad? Porque amplió su servicio, su atención a la gente que realmente lo necesita. Él me decía, si yo sigo atendiendo todo esto, vamos a tener que aumentar la carga tributaria y la gente ya no aguanta más. Los dineros salen siempre del mismo bolsillo. Entonces, la reforma no tendrá que ver con esto, como que no hay sustentabilidad del sistema previsional, atento a todo lo que se ha dado. Hablemos, porque ya hay gente que me lo está pasando por mensaje, de las pensiones a las víctimas de terrorismo de Estado, en fin, de todo lo que se está hablando hoy día, y que generan discusiones, porque dicen, ¿por qué a tantos tanto y a otros tampoco? En fin, es ida y vuelta que hay siempre, que se tira toda la vida. Pero no tiene que ver con esto, esta reforma, decir, bueno, larguemos el tiro, bueno, tenemos que aumentar el número de aportantes, hoy de mañana le hice una nota al ministro de Trabajo, el doctor Mieres,
Y hablábamos, por ejemplo, del tema de informalidad. Hay mucha gente que está trabajando y no aporta nada. O sea, el número de aportantes va bajando, la pandemia dejó sus secuelas. ¿Esta reforma no tiene que ver con eso? Sí, sí, ninguna duda que la reforma está pensada para permitir solvencia económica que no existe. Ahí está. Es decir, o se toman medidas, o tal como está el sistema, va a llegar un momento que se va a tornar inviable. Claro, Lo que está pasando con la caja profesional en este momento, o lo que pasaría con la caja militar si no se le pasara todo lo que se les pasa con los propios sistemas de seguridad social. Está claro que cuando uno dice trabaja más tiempo, es porque pasan dos cosas. Primero, porque no tiene suficiente población de recambio, es decir, con la tasa de natalidad que nosotros tenemos, no tenemos la suficiente cantidad de gente joven, y todavía con la migración que tenemos, que reponga los puestos de trabajo de los que se jubilan o que están esperando para poder ocupar todos esos puestos, como pasa en algunos países. Por lo tanto, prolongar la edad laboral al Estado le genera mayores ingresos del que está aportando y le disminuye la cantidad de demandantes como futuros jubilados. Por lo tanto, tiene ahorristas que ponen y no que retiran, por decirlo de algún modo. Eso es el primer punto fundamental. Esto está pensado para gastar menos dinero o financiar a más largo plazo y se va a pagar con recursos del Estado o con el propio interesado que no va a poder jubilarse hasta la edad que le exige la legislación. Claro. Pero eso queda clarísimo. Segundo, la gente que está reclamando por otros conceptos, bueno, lo que uno tiene que pensar es si esa gente tiene derecho. Si realmente tienen derecho, como yo creo que lo tienen, bueno, me parece que hay que encontrar un camino para satisfacer ese derecho. Claro. Porque nadie puede decir, bueno, yo me la banco y no reclamo porque el país no tiene plata y luego veo que te ganan la plata en otras cosas. Seguro, exacto. Entonces, ahí es muy importante que se tenga en cuenta una política tributaria. Mira, estaba viendo esto de la caída instantánea de la ministra británica, que un día tenemos que hablar. Ayer yo escribí algo para el exterior. A ver, en el Reino Unido, por ingresos anuales de $160,000, euros, la palabra, mejor dicho, se paga un impuesto a la renta del 44%, creo que es. Prácticamente le comen la mitad de eso. Entonces, en los países nórdicos pasan cosas parecidas. Es decir, tiene que haber una estratificación, ¿no? Esta mujer vino a plantear casi lo de la malla oro en Reino Unido, ¿no? Sí. Dijo, yo a esa gente le voy a bajar los impuestos. Bueno, la libra se estrelló contra el piso históricamente, el Fondo Monetario dijo todo lo que tenía para decir y se incendió el propio partido de que pertenece ella y terminó echando al ministro de Economía, que es un tipo muy capaz, al que llamó para que le implementara lo que estaba haciendo. Y ayer yo publiqué, porque fue una digregación, si me permite, paréntesis, hay una foto de esta mujer en la despedida que está con un podio hablando, como hacen siempre, número 10, y a lo lejos un custodia a la derecha atrás, y alrededor de ella todas hojas amarillas de las hojas de otoño que están cayendo. Sí, de esas hojas, ¿no? Son cosas para pensar. Volviendo al punto, no hay duda que hay que hacer una reforma. No hay duda que las reformas de este tipo nunca terminan siendo satisfactorias en el momento que se implementan. Tercero, que generan reacciones. Por lo tanto, hay que anticipar la reacción con el único modo que existe de anticipar la reacción, que es la participación. Claro. O se da espacio a la participación, donde lo único que queda es luego la resistencia, los conflictos y todas las cosas que trae, ¿no? Pero en cuanto al contenido y sobre todo la adjetivización, ¿no? La adjetivación, mejor dicho, si es solidaria, si no es solidaria, bueno, veremos cuando pase por el cernidor de la aprobación de la ley y qué amplitud tiene, qué es lo que resulta. Y luego, cómo resulta de aceptado por la comunidad. Porque además vamos a estar muy cerca del tiempo de las internas. Para mí es tarde el momento en que empezó. Esto tendría que haber sido el primer año de gobierno para tener margen por delante. Y la propia coalición lo va a obligar al presidente a que
tampoco el gobierno ni el propio gobierno lo haga, entre en un callejón del que no tenga salida, si no tuvo el aporte del resto del sistema social, claro, no solo claro. político, ¿no? Ahora, y uno razonándolo como ciudadano común, uno dice, a ver, perfecto, tú lo decías hace unos minutos. De verdad, el Banco de Previsión Social, a la hora del descuento de nuestro sueldo, es como si tuviéramos una caja de ahorro, ¿verdad? Vamos juntando. ¿Para quién? Para esto lo vamos a retirar de aquí a tantos años. Lo que yo decía hoy, el Banco de Previsión Social hoy atiende otro tipo de necesidades de urgencia y evidentemente, al bajar el número de aportantes y no haber recambio, como tú decías, esto complica la finanza. Ahora, yo te digo, a pesar que a mí me gusta hablar con todos los actores, porque me gusta, porque creo que tiene que ser así, Se conozco. ¿verdad? Me gusta. O sea, a ver, tenemos, por ejemplo, lugares donde se jubilan tantas personas, pero se cubre el 20% de las vacantes. Entonces, ¿cómo entendés ese desfasaje? ¿Cómo haces para financiar? Bueno, ahí viene el tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el aspecto de la función pública que tanto trabajamos, ¿no? Y tanto discutimos en que no iba a haber un ahorro con la no reposición de los servicios públicos, sino lo contrario, Claro, exacto. Es un el perjuicio. deterioro de los servicios y todo lo demás. El otro tema que tú mencionaste, porque depende de filosofías de política, ¿verdad? Que tampoco son sorpresas porque fueron debates previos a la elección, yo participé en ellos, y yo estaba diciéndole, mire que se jubila, lo dije pública, lo dije privada y lo hice en toda la transición. Miren que la administración se le va a jubilar tanta cantidad de gente, se le va a quedar el Ministerio de Ganadería y Agricultura vigente. Nosotros dependemos de la calidad de ese trabajo para exportar carne, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera. Ahora, claro, si hay sistemas que antes se brindaban y dejan de brindarse, hay gente que ya no se precisa. Pero con el nivel de jubilaciones que estamos teniendo de la función pública, están quedando vacantes que no se cubren y esas cosas a la larga se pagan. Ya las vivimos. Cuando se planteó por Jorge Valle que no votaban el presupuesto, si no se suspendían por 10 años los ingresos de los funcionarios públicos, bueno, se produjo uno de los agujeros más terribles en el país. ¿Cómo se solucionó? Y bueno, terminaron contratando a la muchachada como empresas unipersonales que trabajaban en el mismo mostrador con los empleados presupuestales y no tenían derecho a nada porque eran como si provieran de agua mineral, ¿no? Claro. Bueno, porque la realidad siempre no fue. Pero además hay otro punto que tú trataste y yo salté, que es el tema de informalismo. Uno de los grandes méritos que hubo tiempos atrás es el incremento enorme de afiliados al Banco de Previsión Social. Que, por supuesto, cuanto más afiliados están, mucho más beneficios están, digo, porque después no solo está el tema del ingreso, sino lo del consumo y todo lo que funciona. Bueno, en este momento, por la crisis, por las razones que fueran, muchas para poder analizar, el hecho es que todo indica que hay una merma en la cantidad de cotizantes o no hay un crecimiento sostenido. Y como bien decís tú, como hay más demandas, un ejemplo, acá se hizo el fondo COVID, una recaudación muy importante, yo por lo menos no vi todavía el informe final del resultado económico. Pero lo del fondo COVID, que en todo el mundo se aplicó para solucionar el problema de la gente, aquí, en lugar de tener un tema de ese tipo, también se puso dinero para cubrir los seguros de desempleo. Sí. Por ejemplo, pagar el fondo de previsión social. Alguien me puede decir, bueno, está bien, se está cubriendo un problema de la propia pandemia, eso fue lo crítico. Pero lo que digo es que siempre tienen que aparecer recursos del Tesoro Nacional para cubrir esos temas. Y bueno, la carga tributaria en el país ya es muy grande, pero también es cierto que estamos teniendo una fase de crecimiento del Producto Bruto Interno que hace que haya para depositantes mayores de $250,000 en los bancos, un incremento exponencial de gente con varios miles de millones de dólares en el Uruguay y una suma mayor salida del país. Sí. Estos son datos que son interesantes porque quiere decir que el operativo de derrame como tal no es tan sencillo, ¿verdad? Es decir, de pronto el Maya Oro
toma una distancia tan larga, pero detrás no le ven ni siquiera el número en la espalda de la camiseta, ¿no? Entonces, el tema es que sin que el país se transforme en un exportador de inversores o de gente del país, yo he tenido siempre la filosofía que al que está en el país produciendo hay que darle todos los beneficios o muy parecidos a los que se les da a los que queremos que le hagan invertir al país. Pero lo que queda claro es que tiene que haber un mecanismo que nos asegure hacia el futuro una rentabilidad básica en un país que tiene el ingreso per cápita más alto de América, prácticamente un PBI desproporcionadamente grande para el tamaño del país, que ha crecido, es increíble, y bueno, yo creo que es tiempo de que en todas estas cosas se tomen medidas para solventar el mecanismo. Veremos cómo es que va a funcionar, cómo lo va a afectar a la sociedad, cómo nos va a afectar a todos, pero lo que queda claro es que lo que más me preocupa en este momento yo soy muy estructuralista para estas cosas, además funcionalista, y a mí los procedimientos me parecen fundamentales. Y yo creo que hasta ahora el procedimiento no es del todo feliz, salvo que se rectifique ahora con un lineazo muy fuerte del gobierno de que en el trabajo parlamentario haya una consulta y una participación muy abierta. Van a haber opiniones de todo tipo en el decurso del tiempo y es muy importante. Pero para un análisis solvente del tema hay que esperar que decante, que es el único momento donde uno puede ver las cosas. Andrés tiene un dicho, mi hijo, que siempre me pareció muy bueno, ¿no? Dice, cuando la marea está alta, uno va al muelle y a la playa y mira desde el muelle y ve las olas, la espuma blanca, todo precioso. Ahora, cuando es bajante, el agua se retira y de pronto donde estaba la espuma y el agua preciosa, debajo hay cosas tiradas, mugre, cosas que cubiertas, lo que hubiere, que uno no veía porque estaban tapadas por la espuma. Bueno, ahora hay que esperar que pase la espuma para ver qué es lo que queda, para evitar que haya escombros debajo, que después no compliquen la convivencia social, ¿no? Ese es el gran problema de todo esto. Ahora, para cerrar, Alberto, la frase del presidente, aquella de yo sí estoy dispuesto a pagar el costo político, carga un poquito la culpa en los que venían de atrás, al gobierno anterior, que por lo que yo te decía, que el único que habló de esto fue Astor y los demás no, se llamaron a silencio. A ver, el ejercicio de la función pública es mucho más para el presidente. Así dijera, yo no me voy a hacer cargo de nada, poco importa. Es decir, porque se hace cargo. Ahora, salvo que sea un acto ilegal, no le van a hacer juicio político por políticas cerradas. Por lo tanto, son cláusulas discursivas, trabaja mucho el hecho de confíen en mí, y bueno, son líneas de comunicación. Con relación a los antecedentes, el presidente Vázquez habló siempre de ese tema. Lo y porque además era su ministro de Economía, por lo tanto, no van a estar diciendo cosas diferentes. Lo que nunca se logró fue un consenso sobre ese punto, pero también es cierto que la situación de hoy es mucho más compleja que aquella, porque en aquel momento había mayores ingresos, porque había mayor cantidad de aportantes, pero igual había un enorme déficit. Se trató de tocarlo de la caja militar, se hizo una reforma que lo que antes era oposición y el gobierno no acompañó más que en algunas cosas, y bueno, y se redujo muy poco esa brecha. Pero en definitiva, a ver, hay una estrategia política en el país que lamentablemente se hizo carne ya, de que el que viene le echa la culpa y se estuvo antes, ¿no? Claro. Y bueno, y es como tener 70 años y echarle culpa a los padres cuando él tenía 6 años, ¿no? Seguro, sí. Ya cuando uno está en la mitad del tiempo de gobierno, se le acabó la posibilidad de decir lo que vino de atrás. Sí, porque ya tuvo tiempo suficiente como para hacer las cosas a los tantos años y pico. Y bueno, yo sigo insistiendo que esto, si de mí hubiera dependido, me hubiera gustado que fuera un proyecto entrado del principio, no entrado, puesto a disposición de discusión antes. Porque ahora nos van a atrapar las elecciones internas y van a terminar saliendo soluciones demagógicas porque nadie va a querer pagar los precios. Y sobre todo porque tendría que haber, la única forma de evitar esa situación es, como decía hace un rato, con un amplísimo diálogo que genere el Parlamento Nacional
y que esté liderado justamente con un espíritu de buscar soluciones a largo plazo. Está claro que no van a haber soluciones inmediatas, ya los propios plazos que están comentando, que están poniendo la ley, uno está viendo que están pateando la pelota lo más lejos que pueden, digo, ¿no? Sí. Así que todo depende de la habilidad y del compromiso, iba a decir patriótico, pero me parece que es demasiado grande la palabra, de solidez del sistema político y social, bueno, de poder hacer una reforma que sea consensuada lo máximo posible y eliminar todo lo que pueda ser eliminado que genere rispideces, porque de lo contrario, como esto es una ley, no es una reforma jubilatoria en la Constitución, y bueno, el próximo Parlamento la derogará y a otra historia, porque si esto duele, los doloridos votarán otra cosa y los votados cambiarán lo que te votan. Así que no está escrito sobre piedra lo que venga, ¿no? Seguro. Alberto, un placer de escucharte siempre. Si te parece, nos reencontramos el próximo viernes. El próximo viernes con una gran alegría, aprovechen el sol y si les sobra un poquito, tírenlo para el sur, que también existe. Corremos la cortina. Nos llevamos para allá. Abrazo, Alberto, gracias. Sí. Un placer como